Por ahí, no sé si ustedes se acuerdan, cuando por ahí el caso del Chapo, que liberaron al sobrino, pues resulta ser que era un magistrado, ¿sí? Sí. Fue un magistrado, oye, pero lo investigaron y pues resulta ser que lo inhabilitaron, ¿no? Sí. Y hay varios casos de ese tipo. Hola amigos y amigas, somos Adriana Quiroz e Ivonne Castro y te invitamos a escuchar Mujeres de Ley, un espacio creado para ti donde podrás conocer temas legales de interés común que se pudieran presentar en cualquier etapa de tu vida. Y que sin ser abogada, abogado o experto en el tema, puedas entender y conocer. Además, cada mes tendremos un invitado o invitada especializado en algún tema para compartirnos toda su experiencia. Hoy presentamos Poder Ejecutivo y Judicial. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de Mujeres de Ley. Estamos en el episodio número 11. No lo puedo creer, Adriana. Ya llevamos bastantes episodios. Hay muchos temas de donde ustedes pueden escoger, pueden revisar, pueden compartir. Pero el día de hoy estamos aquí para hablar de dos cosas bien importantes. Si lo recuerdan y nos han estado viendo, en episodios anteriores hemos estado hablando de ayuntamientos, ¿verdad? De qué es lo que cubren, qué hacen, cómo es que se llega ahí. También hemos hablado del poder legislativo, que comprende todo lo que son la parte de los diputados, qué hacen igual, cómo llegan ahí. Y en este episodio vamos a estar hablando del poder judicial y del poder ejecutivo. ¿Quién es el poder ejecutivo? El gobernador. Bueno, muchos de ustedes, yo creo que nos vamos a remontar a lo mejor a algunas épocas ahí, unos añitos de la primaria, pero no está de más porque hay cosas bien importantes que hay que recordar y hay otras cosas nuevas que hay que aprender. Entonces, Adriana, a ver, para ser gobernador, ¿qué se requiere? ¿Cómo se llega ahí? Pues fíjate que la ley te habla de los requisitos para ser gobernador y tú has de pensar que han de ser así como 15 requisitos, ¿no? Ajá. No, la verdad es que es muy sencillo. Dices, tiene que tener 30 años cumplidos. Ok. O sea, que muy jóvenes ya pueden levantar la mano para ser gobernador. Tiene que ser mexicano por nacimiento. Tener de preferencia pues vecindad aquí en el estado, o sea, que haya vivido aquí. También pues requiere no haber sido secretario o juez o magistrado, o si tiene algún cargo de esos, tiene que separarse del cargo 100 días antes. Ok. Y esos son prácticamente todos los requisitos. Oye, a ver, pero, o sea, ¿en qué momento mencionaste primaria, secundaria, carrera? ¿Hay una maestría de perdido? O sea, No, nada. No, nada. Fíjate que esto viene al caso en el aspecto de que son derechos político-electorales, que es el episodio que vamos a ver próximamente, porque en sí cualquier ciudadano tiene el derecho a ser el gobernador de su estado. Qué Entonces, interesante. por lo mismo no son requisitos tan rigurosos porque realmente puede ser un líder de comunidad, puede ser alguien que haya estudiado hasta doctorado, puede ser alguien que tenga nada más la primaria, o sea, en esa parte no pide requisitos. O sea, aquí lo importante es tener la inquietud, encontrar el apoyo y lanzarse, y acuérdense, el próximo capítulo nos van a estar explicando cómo se puede hacer esto, ¿verdad? Pero pues ahora sí que cualquiera puede levantar la mano. Así es, sí. Y lo interesante es qué es lo que hace un gobernador, ¿verdad? Dices, ¿cuál es la diferencia? El poder ejecutivo, o se llama ejecutivo porque es el que ejecuta, ¿verdad? Es el que va, digamos, a dar las directrices de cómo se va a manejar el estado, en este caso el estado de Nuevo León, pues los próximos 6 años, ¿no? Así es. Entonces, dentro de las actividades que él tiene que desempeñar, una, pues bien importante, la cuestión de los recursos. O sea, él determina el presupuesto, o sea, lo que se gasta por parte del Estado y lo que ingresa. Oye, y aparte bien importante, porque Nuevo León es de los estados que más genera para la República, ¿verdad? Sí, es un estado que genera, o sea, genera en cuestión de impuestos, genera claro. en cuestión de derechos, y pues también hay que revisar el gasto, ¿verdad? Decir, oye, bueno, que Nuevo León no sea el primer lugar de los estados en lo que gasta, ¿verdad? Sí. Entonces, esa es una de las actividades que tiene que hacer el gobernador, la cuestión presupuestal. Otra parte súper importante, la planeación. En la planeación es donde se auxilia de su gabinete. Entonces, decir, oye, ¿qué es lo que está planeando el gobernador para el tema de seguridad, para el tema de educación, para el tema de salud? O sea, hay materias concurrentes, por ejemplo, en el caso de salud es concurrente. ¿Qué se refiere a concurrente? Que también tiene atribuciones la federación y tiene atribuciones el Estado. Entonces, él ejerce esas facultades concurrentes. También revisa las leyes, que lo comentamos en el episodio anterior. Cuando los diputados hacen las leyes, el gobernador todavía tiene que dar como una última revisión y puede no estar de acuerdo con esas leyes. ¿Y si no está de acuerdo, qué?
Sí, las manda a lo que- revisar o... Sí, lo que comentamos que es lo del veto. ¿Cómo o sea, no? puede hacer el ¿Cómo veto no? con las leyes. Ujú. Entonces, prácticamente esas son las actividades más importantes, además de hacer convenios con la federación o con los municipios de cómo se van a manejar en cuestión de acciones para el Estado. Oye, y aparte me llama la atención, o sea, el gobernador tiene que tener 30 años cumplidos, Sí. pero en el episodio pasado veíamos el ayuntamiento y para el ayuntamiento tiene que tener 21. 21, sí. O sea, sí hay ahí un poquito de margen de... Pues sí, a lo mejor como que se piensa en un poco de madurez. Algo ¿no? más de decir, madurez, sí, para el exactamente. gobernador son 30 años, que como quiera es una edad, digo, Muy ahorita los de joven. 30 años pues son gente muy joven y los de 21 pues no se diga, ¿verdad? O Bueno, sea, los de puede 30 salir años de es la gente muy escuela. joven, pero no porque nosotros estemos grandes, es porque se considera una edad joven todavía. Sí. Claro, claro. Entonces, prácticamente esas son las funciones y esos son los requisitos para ser gobernador. ¿Cuándo entra el gobernador? ¿Tú sabes, Ivonne, cuándo entra el gobernador? Híjole, ¿es el 3 de octubre o el 4? El 3 de octubre le Ajá. toman la protesta en el Congreso. Ok, o sea, pero tiene ese que día acudir todavía no. al Congreso. El Congreso entra el 1 de septiembre. Ok, Y luego, ya que lleva un mes, el 3 de octubre le va a tomar la protesta a quien haya quedado electo de gobernador o gobernadora. ok, Y el 4 de octubre toma posesión del cargo. O sea, digamos, ya va y se sienta al escritorio. ok. Sí. Entonces, Oye, qué interesante. el 4 de octubre tendremos nuevo gobernador o gobernadora, a ver cómo se dan los resultados. ¿Y no hay transición? Sí, hay un proceso de transición que también se regula en la ley, que por lo regular pues debe empezar en junio, julio, agosto, no recuerdo así si trae una fecha exacta, pero digamos que esos son los periodos que se Ok. contemplan, y sí hay una transición porque se tiene que ver qué es lo que hace cada una de las dependencias, o sea, cuáles han sido los logros, qué es lo que se queda pendiente, y el que va a entrar o la que va a entrar pues también tiene que ver cómo va a encajar sus nuevos proyectos, ¿no? Entendido. Entonces, entendido. pues eso es prácticamente del gobernador. También la misma ley te establece que lo ideal pues es que el gobernador se quede en funciones 6 años, con ellos no aplica la reelección, Es precisamente verdad, por el... a diferencia sí, del ayuntamiento. Del ayuntamiento, que sí. y los diputados, que los Así diputados es. vimos que podían reelegirse Hasta hasta 4 periodos. periodos. Ajá. Y acá no hay reelección del gobernador, digo, aplica o ellos están ejerciendo por 6 años, entonces se entiende que en esos 6 años puedes pues tener proyectos o darle continuidad para que en esos 6 años se concluyan, ¿no? Por eso ahí todavía no está permitida la reelección. Y también pues parte de que sea un ejercicio democrático y que cada vez haya pues más gente participando, ¿no? Y ahí en esos 6 años también vemos que se puede dar el caso de que haya un gobernador interino o un gobernador sustituto. O sea, ¿qué pasa? Por ejemplo, si el gobernador se quiere ir, no sé... Postular a presidente. Bueno, digamos. Por ejemplo. Así. Ajá. O que se quiera ir de viaje o que tenga alguna situación, que tenga... O sea, hay diferentes supuestos que maneja la ley, ¿no? Ok. Si es menor de 30 días, se determina que él mismo puede designar a un secretario, o si no designa al secretario, es el secretario general de gobierno el que va a entrar en funciones. Ok. Si es menor a 30 días, digamos que el tiempo que no va a estar el gobernador. Si es mayor a ese tiempo, pero queda dentro de los primeros 3 años, entonces ahí es un gobernador interino. Y ya si es posterior a esos 3 años, es un gobernador sustituto. Wow. O sea, todo realmente es una posición tan importante que no puede haber ningún escenario no considerado. Así es, porque entonces hay como un estado de ingobernabilidad o dejas sin poder o sin el ejercicio del poder al poder ejecutivo, ¿verdad? Ok. Entonces por eso se tiene que prever qué persona es la que tiene que cubrir. O sea, siempre tiene que haber alguien a cargo de la administración del gobierno del Estado o de las políticas del Estado. Oye, Adriana, a ver, yo, Ivonne Castro, decido lanzarme como gobernadora, hago mi campaña, resulto elegida, tomo posesión. Oye, pero a la vuelta de 6 meses, o sea, es demasiado. No puedo con el puesto, demasiado estrés, quiero renunciar. ¿Es renunciable la posición? Pues fíjate, la ley sí establece que puede renunciar, pero digamos que le deja la decisión al Congreso, porque se supone que tienes que someter la causa de renuncia y el Congreso es el que va a calificar, pero dice que por causa grave. Entonces, pues, ¿qué es causa grave? Digo, ahí hay criterios y habría que ver cómo, porque se vuelve muy subjetivo, ¿no? Claro. Realmente, el que toma ese cargo, pues no debiera renunciar, salvo por una situación que sea de gravedad. Extremadamente grave. Porque desde que estás entrando a ese proceso, pues es porque tienes la intención
y la capacidad y las ganas, etcétera, etcétera, de poder desempeñar ese cargo. Oye, y a ver, ahorita estabas mencionando gobernador interino y gobernador sustituto. Me acuerdo que hace ya pues, un par de años, un poquito más, hubo por ahí un caso muy sonado de un una gobernadora que fallece en un accidente aéreo. Entonces, sí. ¿Ahí qué pasó? ¿Cómo se dieron las cosas? Es que sí sucede, o sea, por eso la ley te habla del gobernador sustituto y del gobernador interino, porque sí llega a haber situaciones donde se tiene que prever eso. Qué imagínate, si no lo dijera la ley, pues quedaría así como que, oye, bueno, ¿y ahora quién decide quién gobierna? ¿Verdad? Claro. Entonces, son supuestos que la misma ley sí establece. Por ejemplo, este caso que tú mencionas fue en Puebla. Así es. Que la gobernadora, que tenía poco tiempo en funciones, pues fallece en un accidente aéreo, y allá la ley de Puebla, porque en este caso cada estado se rige por su constitución y por su propia ley. Okay. La constitución es la que determina qué es lo que hace, pues, la división de poderes, ¿verdad? El poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Okay. Prácticamente ese es como, o le llaman Carta Magna, porque es la ley máxima de cómo, ahí viene cómo se establece o qué acciones hacen ellos, ¿no? Entonces, así como Nuevo León tiene la suya, pues cada estado. Y en el caso de Puebla, ¿verdad? Ahí también se establecen los supuestos de qué pasa cuando fallece el gobernador. Y tuvieron que nombrar una persona y luego se hicieron elecciones nuevamente a través de que el Congreso fue el que determinó que se hicieran estas elecciones. Y ya se puso un gobernador, pues no recuerdo si era sustituto o interino, depende del caso. Periodo, sí. Pero sí la ley tiene que prever eso, ¿verdad? Oye, pero qué intenso, ¿no? Sí. O sea, fallecer de esa manera y luego eres mujer y gobernadora. Bueno, no por ser mujer, ¿verdad? Pero al final de cuentas, qué difícil llegar a un puesto así y luego que se te acaba el 20 en un minuto. Me acordé de Kobe Bryant, pero bueno, eso es tela de otro costal. Eso es tela de otro costal. Y aquí en Nuevo León, por ejemplo, también ya pasó, cuando estuvo Fernando Canales, que era gobernador, él lo invitan a ser parte del gabinete federal, que es cuando ganó, creo que Fox fue el que ganó en ese tiempo. Ajá. Y el que se queda de gobernador es Fernando Elizondo, ¿verdad? Entonces, sí, es cierto. Sí se dan los casos de que se vaya, o el que está actualmente también, que salió a campaña, dices, y se nombró una persona que estuviera a cargo. O sea, aquí el tema es que siempre tiene que haber alguien responsable del gobierno. No se puede quedar sin nadie. Ok, muy interesante. Muy interesante. Bueno, pues sí, si platicamos ahora del Poder Judicial. Oye, Adriana, pues a ver, ¿qué te parece si nos movemos ahora a hablar del Poder Judicial? Y aquí hago un paréntesis. Amigos, amigas de Mujeres de Ley, Adriana me va a regañar y a lo mejor me va a meter un pellizco. Pero yo sí les voy a aclarar que cuando yo pensaba en el Poder Judicial, yo pensaba en la policía. Pero no viene de pensar en la policía, es el Poder Judicial por los jueces. ¿Correcto? Sí. O sea, jueces, magistrados y los de la Suprema Corte de Justicia, los ministros. Entonces, toda esa parte es la gente que toma, no decisiones, es la gente que emite el juicio de algún caso que estén revisando, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, pues va a juzgar. O sea, el Poder Judicial, si todo el mundo, yo creo, piensa en la Policía Judicial, que sí. Incluso ya no se llama Policía Judicial, ¿verdad? Es correcto, ya me corregiste, pero, sí. O sea, es algo que traigo tatuado en mi cerebro, pero ya lo vamos a cambiar. Pero entonces, bueno, ya hablamos del Poder Ejecutivo, ahora del Poder Judicial. El Poder Judicial, a diferencia del Ejecutivo y Legislativo, esos no se eligen por elección. Sí. Ok. O sea, ellos más bien participan o son convocados para poder concursar, digamos, el cargo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el Poder Judicial? Como bien decías, el Poder Judicial viene de palabra judicial, de juzgar. O sea, ellos lo que van a hacer es aplicar las leyes que ya hizo el Congreso o que hicieron los diputados. Ellos no hacen leyes, sino que ellos ahora van a aplicar esas leyes, ¿verdad? Y en base a eso es que van a juzgar un determinado asunto. Okay. Por ejemplo, aquí en Nuevo León, el máximo tribunal es el Tribunal Superior de Justicia. A nivel federal es la Suprema Corte de Justicia. Ok. Entonces, la Suprema Corte ve algunos temas que son o que están, digamos, contenidos en la Constitución. Por ejemplo, derechos humanos. Cuando tienes un tema de derechos humanos y que alguien resolvió y tú no estás de acuerdo, tienes el derecho de apelar o de impugnar en la Corte. Aquí en el Estado, quienes ven todos los casos digamos, judiciales, pues es el Tribunal Superior. Y el Tribunal Superior, digamos, su composición son magistrados y jueces. Entonces, los magistrados están en salas, así se llama, tienen salas colegiadas y salas unitarias. Colegiadas quiere decir que se reúnen 2 o 3 magistrados, creo que son 3 magistrados, y deciden sobre un tema.
Y los jueces, no, los jueces, y bueno, hay salas unitarias también que ahí deciden ellos directamente. Entonces, hay asuntos que sí les toca resolver en colegiado y hay otros asuntos que le toca resolver a X magistrado. ¿Verdad? Entendido. Y ven temas penales y temas civiles. Y luego los juzgados, tenemos los juzgados familiares, los juzgados, bueno, orales, ¿verdad? Que ya casi en todas las materias ya son orales. En algún momento existieron o todavía llegan a existir de los dos tipos, porque antes de la oralidad todo era con el sistema anterior, que ahora el sistema nuevo desde hace 15 años es el sistema acusatorio. Entonces los juzgados tienen civil, familiar y penal prácticamente. Okay. O los juzgados concurrentes, que hay materias que se pueden ver a nivel federal o a nivel estatal, entonces por eso se llaman concurrentes, ¿verdad? Oye, pues entonces, qué bueno que me aclaras, porque sí, la verdad es que yo estaba como que viviendo en otra realidad respecto al tema del Poder Judicial, pero también qué importante, porque entonces hay muchas vías donde uno como ciudadano puede ir a exponer, sí. Si tienes algún caso que tienes que resolver o algo que tú quieras que te tomen ahí una decisión el juez, respecto a lo que hemos visto, los temas que hemos visto incluso anteriormente, ¿no? Sí. Desde las herencias, ¿puede ser? Sí, claro. O sea todo eso que hemos estado platicando. Las herencias, los testamentos, los divorcios, las adopciones, todo eso es competencia del Poder Judicial. Y que aquí, por ejemplo, a diferencia de lo que les mencionaba con los otros, que sí se eligen por votación, así es. En este caso, pues cumplen los requisitos y los magistrados duran en su encargo 20 años. Oye, bueno, y otra cosa, por lo que tengo entendido, hablábamos del poder, bueno, hablamos del gobernador, para postularse solo entre los requisitos no tiene que tener una carrera terminada, el ayuntamiento tampoco, el presidente municipal tampoco, o sea, es 21 años nada más, dentro de las cosas que tiene que tener como requisito, pero aquí sí hay requisitos, sí, ¿no? Aquí, un poquito más significativos. Aquí sí tienes que tener la carrera de Derecho, ¿es correcto? Así es, porque como vas a determinar, vas a juzgar, entonces aquí sí se pide que tengas la licenciatura en Derecho. O sea, el conocimiento tiene que ser abogado a fuerzas. Entonces, todos los jueces que ustedes conozcan o que vean en el tribunal y magistrados tienen la carrera de Derecho. Sí pasaron por la escuela. Eso sí llegaron a carrera universitaria, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los requisitos para ser juez o magistrado? Ajá. Son un poquito más exigentes. A diferencia de ellos, ¿verdad? Dices, aquí sí les piden que tengan 35 años cumplidos, okay. Aquí sí les piden tener su título profesional, tienen que ser licenciados en Derecho y con antigüedad de 10 años el título. También les piden que tengan en ejercicio sus derechos civiles y políticos, que el próximo episodio vamos a ver cuáles son esos derechos políticos, ¿verdad? No se lo vayan a perder. Entonces tienen que tener, digamos, el libre ejercicio de sus derechos civiles y políticos. También les piden gozar de buena reputación, ser honorables y no haber sido obviamente condenados por algún delito, ¿verdad? Para que ellos, pues si se van a dedicar a juzgar, pues tienen que estar, digamos, con un currículum limpio, ¿no? Oye, pues si ya sería el colmo que seas juez y que tengas ahí por ahí, ¿cómo se llama? Skeletons in the closet. Sí. Que tengas ahí ropita enterrada en algún lado. Oye, que hablando de eso, por ahí, no sé si ustedes se acuerdan, cuando por ahí el caso del Chapo, que liberaron al sobrino, pues resulta ser que era un magistrado, ¿sí? Sí. Fue un magistrado, oye, pero lo investigaron y pues resulta ser que lo inhabilitaron, ¿no? Sí. Y hay varios casos de ese tipo. Sí, o sea, en este caso, por ejemplo, cuando los jueces cometen alguna irregularidad, ¿verdad? O que se detecta que algo no están haciendo conforme a lo que deben de hacer realmente, sí hay un área que digamos que es la que los vigila, que es el Consejo de la Judicatura y la misma ciudadanía, ¿verdad? Por eso es importante saber, oye, ¿quiénes conforman nuestro Poder Judicial? Porque tiene la misma importancia que el Poder Legislativo y que el Poder Ejecutivo. Claro. Entonces, en este caso que mencionas, ¿verdad? De cuando se detecta que hay una corrupción notoria, así, de alguna persona que juzga en beneficio de alguna persona y que digamos que no hace caso de las leyes, pues hay los castigos también, ¿verdad? O sea, claro, las porque sanciones. Ajá. Todas esas sanciones que son aplicables y demás, pero fíjate qué importante que se hagan ejemplares, porque al final de cuentas hay casos sonados, no nada más es el del Chapo con su sobrino, también está el del zar de los casinos, ese fue en Coahuila, que también sí, salió libre y un magistrado lo dejó ir, o sea, ¿por qué? Y luego también estaba el caso de, acuérdame, había otro muy sonado,
El del cardenal, ay, ya Posadas. no me acuerdo, pues del cardenal Sí. Posadas, exactamente. Entonces, oye, como una amiga, no sé, una amiga que tenemos en común, cuando mataron al cardenal Posadas pensó que habían matado a un integrante de los cardenales, ¿no te acuerdas? Los cardenales de Nuevo León. De los cardenales de Nuevo León, pero no, es el cardenal Posadas. Oye, también sonadísimo, y también había un juez que estaba involucrado, que pues hubo ahí ciertas situaciones de corrupción, y pues también lo tuvieron que inhabilitar, ¿correcto? No, por eso es importante que conozcamos quién es el Poder Judicial, cómo está conformado, porque en algún momento de nuestra vida vamos a tener que involucrarnos o llegar ahí, ¿no? Entonces, qué mejor que saber cómo está conformado, qué es lo que hacen, qué es lo que nosotros podemos hacer ante el Poder Judicial. Exacto. Y ahí también, pues, les sugerimos seguir el sitio del Poder Judicial. Aquí que lo van a vamos poder poner, aquí, sí. exacto. Se los vamos a poner para que lo vean, porque la página, la verdad, está muy interesante. Vienen los criterios judiciales, viene la división del Poder Judicial, trae, por ejemplo, ellos cuando ven casos de adicciones, incluso tienen grupos que ayudan a los chavos para que puedan dejar adicciones, tienen el centro de convivencia familiar. Hay muchas cuestiones que sí es importante que conozcamos. Claro, chicos y chicas, y pues vivimos en una comunidad, es importante que estemos involucrados, que sepamos, que podamos referirnos, que sepamos dónde consultar. Esta información a lo mejor para algunos puede ser así como que, ay, a mí no me va a pasar. En el momento en el que menos lo esperas te pasan cosas y qué mejor que estar informado. Porque acuérdense, persona prevenida vale por 2. Adriana. Gracias, pues gracias por escucharnos. Los invitamos a que se suscriban gratuitamente en YouTube y que nos sigan también en Spotify para que pues vean los episodios que hemos estado haciendo para ustedes. Exactamente, y recuerden, regálenos un like. Sus likes son aplausos para nosotras. Y por otro lado, si saben de alguien o pueden recomendarnos, háganlo. Mándenos sus comentarios si tienen algún caso que quieran revisar, alguna situación legal que quieran, alguna opinión, etcétera, etcétera, o estrategia que te ocupen por ahí que les revisemos. Acérquense con nosotras. Estamos aquí para apoyarlos. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.